vamos a conversar ya para ello y estábamos hablando justamente de las Au. reacciones con respecto a esto. Antes que nada, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de compartir opinión e información, doctor. Bueno, ya estamos en línea con el doctor Casañas Levy. Gracias nuevamente por atendernos primero. Buenas tardes, a las órdenes. Bueno, queríamos conocer su opinión con respecto a esta acordada que la Corte aprobó en el transcurso de la sesión de la fecha, doctor. Y bueno, para ello le vamos a hacer acá un resumen. ¿Te parece, Lucas, verdad? Sí, Sí, adelante. Sí, doctor, esta acordada que hoy aprobó la Corte, buenas tardes también, antes que nada, básicamente lo que dispone es que una vez que se declare interrumpido un juicio, sea el mismo tribunal el que siga adelante con ese proceso, y decía la ministra Carolina Llanes que esto es para básicamente ir, digamos, decongestionando el trabajo que tienen también los tribunales de sentencia. Entonces queríamos saber tu postura respecto a esto, doctor. Y creo que es ilegal, no se puede hacer eso, porque la ley procesal no permite eso y la Corte no puede legislar. La Corte a través de las acordadas puede organizar cuestiones relativas al funcionamiento del Poder Judicial, pero no puede cambiar las leyes. Y el Código Procesal Penal indica que si se interrumpe, se tiene que reiniciar, pero tiene que ser con un nuevo tribunal, no puede ser el mismo. O sea que es directamente así, doctor, es ilegal prácticamente lo que aprobó hoy la Corte entonces. Totalmente, totalmente ilegal, no se puede. Porque interrumpir quiere decir que se deja sin efecto y es como que no haya existido. Y Ujú. eso implica que todo el proceso ha terminado. Y entonces hay que reconformar el tribunal. Claro, o sea, porque lo que dicen básicamente ellos que aquí los jueces no se vieron o no quedaron contaminados, digamos, entonces ellos pueden volver a Pero tratar ¿y cuestiones respecto al caso. cómo que no van a quedar contaminados si el juicio empezó y se interrumpe? ¿Cómo no van a estar Ujú. contaminados? Claro que están contaminados porque ellos ya conocen el caso, ya escucharon los alegatos, ya estuvieron en los incidentes, ya se leyeron los hechos. Claro, ellos tienen una Eh, postura ya asentada, doctor. aunque no tengan, ellos ya empezaron un juicio que la ley dice que si se interrumpe, por ejemplo, transcurren 10 días y no se reinició, Ujú. ¿verdad? O se enfermó uno de los magistrados y no pudo ser reemplazado. Sí. Entonces hay causales específicas y la interrupción lleva a la nulidad del proceso. La nulidad quiere decir que no existió y por lo tanto todo el proceso de selección se tiene que volver a iniciar. Que eso lleve trabajo, que lleve tiempo, que sea un problema, eso no puede justificar cambiar la ley con una acordada, cosa que no se puede hacer, es inconstitucional. O sea, básicamente lo que hace ya aquí la Corte es Legislar. modificar un artículo y está Claro, prácticamente supliendo ya la función de otro poder del Estado. claro, después van a cambiar otra cosa, después van a cambiar los plazos, van a Mm. cambiar, o sea, eso no se puede hacer. Yo no sé cómo pudieron haber tomado una decisión así, ¿verdad? Hay que estudiar con algún detalle más, pero hay pues un orden constitucional que es el artículo 37 que establece la relación de las leyes. Sí. Y está la Constitución, están los tratados, están las leyes, están los decretos, después vienen las otras resoluciones como por ejemplo la acordada. Pero para eso existe ese artículo. O sea, las normas de inferior jerarquía en ningún caso pueden modificar o cambiar o eliminar o reemplazar normas de superior jerarquía, no se puede. Claro, incluso un poco preocupante esto que se está dando también, doctor, porque hace poco veíamos una resolución también de la Corte que en cuanto al artículo 358 que habla del trámite de De la oposición, procesión. por ejemplo, ellos decían Mm. que la Fiscalía tenía otra opción además de acusar o ratificar, o sea, ellos podían rectificar de acuerdo a lo que Sí, mencionaba sí, también sí, la Corte sí. hace poco. Sí, sí, sí. Vi también eso y me parece también que es una interpretación que excede sus posibilidades. La ley no dice eso. A mí me parece muy peligroso eso, ¿verdad? Porque
Incluso podemos decir, bueno, si realmente es caótico y hay que intentar, etcétera, etcétera. Pero para eso existe un Estado de Derecho y hay un proceso. O sea, que la Corte no haya sido capaz de apoyar lo suficientemente la reforma procesal y la reforma penal. Recuerden que ya hubo 3 comisiones nacionales. Y si ellos no fueron capaces de impulsar eso con las reformas que necesitan o hacer planteamientos de iniciativa que lo podrían hacer, bueno, eso no quiere decir que puedan convertirse en un poder legislativo paralelo. Lamento mucho, pero no se puede. Claro, y en ese sentido también, doctor, para ampliar incluso un poco más, ¿en qué sentido esto puede afectar a las partes? Más que nada probablemente a la defensa, ¿verdad? En todo caso. A cualquiera. Lo que pasa es que fuera de las partes hay un concepto que se llama el debido proceso, ¿verdad? Y el debido proceso lo que dice es, las reglas establecidas se tienen que cumplir. Y se entiende que si un tribunal no pudo concluir un juicio porque fue interrumpido por alguna de las causales previstas en la ley, el proceso para quedar otra vez a salvo de posibles irregularidades tiene que empezar con otro tribunal, ¿verdad? Por Sí. eso es que cuando, por ejemplo, se anula una resolución de un juez, el expediente no puede volver a su juzgado, vuelve a otro juez, porque se entiende que ese juez cometió un error legal y eso ya no le hace merecedor de intervenir en el caso. Y por eso va a otro juzgado, porque con ese argumento que estarían planteando, ¿verdad? Ese caso tampoco tendría que tener ningún problema, tendría que volver al mismo juzgado. Claro. Pero la ley no dice eso. O sea, ¿y en qué artículo no recordás, doctor, del Código Procesal Penal se menciona esta cuestión? Hay que ver en la parte de interrupciones. No recuerdo el artículo, sinceramente, ¿verdad? Pero hay que ver en la parte de causales de interrupción del juicio. Bueno, estamos, Luca, ¿verdad? Sí, quiero Bueno, buscar nomás el va a artículo buscar el artículo a ver si para llegamos ser un poco más preciso nada más, pero me parece interesante lo que decía, doctor, y por sobre todo ahora creo que también esto va a ser objeto de entrevistas también, me imagino, porque es importante saber la posición de los abogados también, y bueno, que la Corte entienda que hay algunas cuestiones que obviamente escapan de sus manos porque no están facultadas para eso, ¿verdad? Yo lo que creo es que ellos están poniendo en riesgo procesos, ¿verdad? Supongamos que apliquen esa acordada. Van a empezar a llover las acciones de inconstitucionalidad contra esas resoluciones. Supongo, ¿verdad? Porque las partes van a ejercer su derecho. Ahora, en el artículo 50 también, doctor, que habla respecto a las recusaciones, hace referencia también un poco a esta situación en parte, ¿verdad? Ujú. Sí, las recusaciones son causales por las cuales los integrantes de un tribunal tienen que apartarse, ¿verdad? Y eso después se resuelve por los mismos miembros del tribunal. Si es un tribunal y no son recusados todos, resuelven los otros 2. Si se recusa a todos, resuelve el tribunal de apelación, y así sucesivamente. Si es el tribunal de apelación, resuelve la Corte, y así está. Claro. No, lo que iba nada más, doctor, es que recuerdo un caso, por ejemplo, en el que un tribunal había confirmado bueno, se excusaron los jueces en un caso que se había declarado interrumpido el juicio. El tribunal los confirma, pero después se los recusa y ahí recién se hace lugar a la recusación. O sea, eso se podía dar también en este caso, ¿verdad? Claro. Es que lo que hay que entender es que la interrupción implica que empieza de cero. Eso quiere decir. Y empezar de cero no es que... Porque si no, la pregunta sería, ¿cuántas veces puede ocurrir eso? Claro. No hay límite. Y supongamos que la acordada dice 3 veces. ¿Y de dónde saca eso? Ese es un poder, esa es una atribución del poder legislativo, no es del poder. La Corte lo que puede hacer con la acordada es establecer el comportamiento de jueces, línea de seguimiento de juicios, pero nunca establecer condiciones legales. Es lo que a mí me sorprende, ¿verdad? Voy a leerlo con más detenimiento.
Sí. Bueno, y nosotros también estamos aguardando incluso el documento, doctor, como te decíamos, esto se trató, nada más esta mañana se aprobó en general y bueno, ya me imagino que esto los juzgados, los tribunales van a tener que aplicarlo ahora, ¿verdad? Porque ya es disposición de la Corte. Bueno, se Sí, fue la hablaban llamada. solamente de la modificación ya de forma, pero en realidad también el dato no era menor, ¿verdad? Decían que ya no va a ser sugerencia, sino hablaba prácticamente de la automaticidad de la aplicación de esta acordada. Decían que sugerir era el verbo que ellos estipulaban oportuno para la acordada. Pero bueno, doctor, nosotros le agradecemos. Se cortó ¿Sí? la llamada, ¿Se vamos a cortó? retomar un rato para despedirle, doctor. Se cortó la llamada, te Sí, queríamos agradecer por el tiempo y bueno, vamos a guardar ese texto y me imagino que también te estarías interiorizando al 100% en el transcurso de la semana también, cuando tengas acceso sí, a sí, eso. sí, sí. Claro, hay que ver quiénes firmaron y qué opinión tuvieron, ¿verdad? Porque ahí hay personas que conocen mucho del derecho, entonces me llama la atención. Pero bueno, hay que ver cuál fue la fundamentación. Acuérdense que el artículo 256 de la Constitución dice que todos los fallos tienen que estar fundados. O sea, no es que pueden resolver nomás las cuestiones, ¿verdad? Bueno, doctor, te agradecemos mucho por el tiempo, ¿eh? Bueno, un abrazo. Que Hasta estés bien. luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Te informó PDS Radio TV Digital.